hay más personas que presentan daño cerebral adquirido por la mayor prevalencia de ciertas patologías como puede ser el ictus. Ello lleva asociado a que cada vez haya una mayor demanda de cuidados odontológicos por parte de este colectivo. Y esto es lógico porque la atención odontológica y los cuidados odontológicos no pueden desligarse de lo que es el contexto de atención sociosanitaria que requieren estas personas. La manera en la que debemos abordar esta atención odontológica o estos cuidados odontológicos es triple. Por un lado, debemos hacer conscientes a los pacientes y a su entorno de que a día de hoy se sabe que existe una relación muy estrecha entre la cavidad oral y entre la patología que afecta a la cavidad oral y el estado general de los pacientes, la presencia de determinadas patologías a nivel sistémico. Por otro lado, tenemos que ser capaces de dar respuesta a la demanda de tratamientos concretos que requieren esos pacientes. Los pacientes van a presentar patología odontológica, en algunos casos patología de tipo doloroso, infeccioso, y de los profesionales debemos estar capacitados para atender estas circunstancias. Pero tan importante como es la atención así, es la prevención de la patología, y ahí tanto los profesionales como el entorno del paciente desempeñamos un papel fundamental. Es muy importante establecer unos cuidados orales integrados dentro del contexto del paciente que eviten la aparición de patología oral o que, si ésta se presenta, sea de una intensidad muy leve y fácilmente abordable por parte de los profesionales. Por lo tanto, para poner en marcha estas tres medidas es necesario la implicación de los pacientes y de su entorno y de los profesionales y de los futuros profesionales de la odontología, los estudiantes, que debemos ser capaces de entender las circunstancias particulares que afectan a este colectivo, las barreras que a día de hoy tienen a la hora de solicitar cuidados odontológicos y de recibirlos, para entre todos tratar de eliminar estas barreras y prestar una atención odontológica de cada vez mayor calidad. La periodontitis es una enfermedad infeccioso-inflamatoria que cursa con sangrado en las encías y acúmulo de distintos patógenos periodontales, de tal manera que va a provocar a través de dos vías posibles afectaciones a nivel de distintos órganos a distancia en el cuerpo, como puede ser la vía hematógena a través de bacterias que directamente llegan al torrente sanguíneo y a partir de aquí llegan a distintos órganos provocando patologías a distancia, y lógicamente también esta respuesta causada por el huésped, una respuesta inflamatoria, de tal manera que inicialmente hay una descarga de mediadores proinflamatorios que van a provocar una reacción a nivel hepático tipo inflamación sistémica, como puede ser a través de reactantes de fase aguda, de tal manera que a partir de aquí se pueden producir y provocar lesiones a nivel del endotelio vascular y lógicamente provocar patología cardiovascular, de tal manera que hay estudios de asociación que claramente demuestran que existe una asociación entre estas dos entidades, entre la periodontitis y las distintas patologías cardiovasculares, como puede ser el infarto de miocardio o como puede ser lesiones vasculares a nivel cerebral, fundamentalmente el ictus, de tal manera que pacientes que tienen periodontitis son pacientes que pueden tener patologías tipo infartos lacunares de pequeño vaso, con una asociación clara y evidente, como demuestran los últimos metaanálisis realizados en nuestra universidad. De tal manera que es importante, por supuesto, realizar tratamientos también de intervención. Y todo esto es clave, ya que la periodontitis es una enfermedad, como decía inicialmente, infeccioso-inflamatoria, que tiene una prevalencia alta. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 2 adultos tienen una forma de extensión de la periodontitis, y de tal manera que podríamos indicar que aproximadamente el 10% de la población tienen una forma severa y se considera en la actualidad como la 6ª enfermedad crónica no transmisible, al mismo tiempo que otro tipo de patologías como puede ser la diabetes, como puede ser la obesidad, como puede ser la hipertensión o como puede ser el cáncer. De ahí la relevancia
que tiene el realizar no solamente tratamientos, sino el realizar medidas preventivas para nuestros pacientes. De tal manera que nuestro consejo desde la unidad de periodoncia de nuestra universidad es, lógicamente, invertir en prevención y no invertir en tratamiento. La salud oral es un componente importante de la rehabilitación de las personas con daño cerebral. Pero en las primeras etapas de este proceso, algunos pacientes no van a tolerar tratamientos dentales extensos y la intervención de los profesionales generalmente tendrá que limitarse a la atención de emergencia y al asesoramiento preventivo. El tratamiento odontológico electivo debe retrasarse al menos 6 meses desde que tuvo lugar el episodio que dio lugar al daño cerebral. Las claves para diseñar un plan de tratamiento individualizado en estos pacientes son el grado de colaboración y la evaluación de los riesgos médicos. Para facilitar la cooperación en el gabinete se puede administrar premedicación ansiolítica o aplicar óxido nitroso, siempre que la patología del paciente lo permita, aunque esto en ocasiones pueda requerir la realización de una consulta médica previa. La anestesia general debe reservarse solo para aquellos casos en los que la falta de colaboración del paciente lo requiera. El riesgo médico depende fundamentalmente de la patología de base y de la medicación que está recibiendo el paciente. Muchos consumen regularmente fármacos antiagregantes o anticoagulantes, que generalmente no deben de suspenderse para realizar procedimientos quirúrgicos sencillos, siempre que estén dentro del rango terapéutico y se usen medidas locales de hemostasia. Las sesiones de tratamiento deben de ser cortas y preferentemente a media mañana. En el sillón dental es preferible que el paciente se siente con respaldo en posición vertical, sin forzar la posición de los miembros, permitiendo los movimientos corporales incontrolados y ejerciendo una presión suave para atenuar el temblor de sus extremidades. Es importante aplicar una técnica de anestesia local adecuada, limitando la dosis de adrenalina a 0,04 miligramos, lo que equivale aproximadamente a 2 carpules de anestesia con adrenalina al 1 por 100.000. En los tratamientos restauradores se recomienda utilizar el dique de goma y aspiración potente y continua para evitar aspiraciones y atragantamientos, ya que en muchos de estos pacientes está alterado el reflejo tusígeno y tienen algún grado de disfagia. Los desajustes de las prótesis dentales removibles son particularmente frecuentes y, si es posible, se recomienda realizar un rebase cuanto antes, una vez superado el episodio agudo. Si se planifica una nueva rehabilitación protésica, su diseño debe tener en cuenta la habilidad motora para colocar y retirar la prótesis, la posibilidad de ingesta accidental, el grado de higiene y la existencia de hábitos nocivos como el bruxismo. Las personas con daño cerebral adquirido presentan una serie de alteraciones de las estructuras orales que influyen de manera significativa en la mayoría de las actividades básicas de la vida diaria, como la comunicación y la alimentación, y que a su vez tienen un impacto negativo sobre su calidad de vida. En estos pacientes son frecuentes la aparición de parálisis faciales, movimientos incontrolados de la lengua, pérdida de sensibilidad de los tejidos orales, así como la aparición de efectos secundarios de la medicación como la hiposalivación. Todas estas alteraciones asociadas a una pérdida de la destreza para mantener una correcta higiene oral aumentan la prevalencia de las principales patologías orales, como la caries y la enfermedad periodontal. También es común el incremento de la aparición de úlceras traumáticas por mordeduras, halitosis y el desajuste de prótesis removibles. A su vez, el deterioro de la salud oral tiene un impacto negativo sobre la salud sistémica, una vez que son frecuentes los cuadros de desnutrición y anemia. También podemos destacar un aumento del riesgo de sufrir neumonías por aspiración, un peor control metabólico en los pacientes diabéticos y un aumento del riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y un nuevo ictus. El aspecto fundamental del manejo odontológico de esos pacientes debe ser la prevención y el diagnóstico precoz. Para ello, es fundamental mantener una correcta higiene bucodental y una dieta equilibrada, reduciendo el consumo de azúcares y acudiendo a revisiones odontológicas periódicas. El odontólogo debe evaluar cada caso individualmente y valorar la necesidad de adaptar las técnicas convencionales de higiene dental, así como la de aplicar técnicas complementarias como los enjuagues antisépticos.